¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de La Tribuna. Hoy es miércoles 18 de marzo, adelantamos media hora esta emisión de este espacio político, ya que bueno, disfrutaremos después a las 10 de la noche de la salida procesional del Santísimo Cristo de la cárcel, pero nosotros, como decimos, continuamos en este espacio político ronda y finalizamos con el Grupo Municipal Popular. Nos acompaña Juanma López. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. También Santiago Mauri. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, adelantamos diferentes asuntos del municipio y en este caso también noticia que conocíamos hace recientemente, esa publicación que hacía el periódico ABC en cuanto a ese tanatorio, crematorio. En este caso pues denunciaba o señala esas fotos falsas, dice este periódico, publica por parte del Partido Socialista para bueno, pues acusar al presidente del Partido Popular en Sevilla, Ricardo Sánchez, un tema que bueno, según publica, como decimos, este periódico, utilizaba esas fotografías de La Palma del Condado. ¿Cómo acogen ustedes bueno, pues estas nuevas noticias? Bueno, pues no es más que lo que hemos dicho desde el principio. Yo puedo aportar poco en este sentido porque siempre he defendido lo mismo. Esas fotos no correspondían al tanatorio de Mairena del Alcor. No se había montado ningún horno, no se había producido ningún montaje, ningún desmontaje como nos habían acusado o como en este caso nos había dicho el Partido Socialista de Pedro Madroñal. Y como estaba tan seguro de que eso era lo que se había producido, no era lo que ellos decían, sino lo que nosotros defendíamos, pues por tanto no me extraña, ¿no? Aquí la novedad importante desde mi punto de vista es que es la propia empresa la que solicita una rectificación por parte, en este caso, de los miembros del Partido Socialista, tanto de Sevilla como del señor Madroñal, ¿no? Porque son ellos los que difundieron esa noticia, los que cogieron esa fotografía y dijeron que era el tanatorio de Mairena montado, desmontado, dijeron incluso que lo habíamos desmontado por las noches, ¿no? En fin, yo lo que solicito es un poco de cordura a este sinsentido que se ha traído, que se ha marcado desde el inicio del Partido Socialista y que bueno, que al final pues cada uno será responsable de lo que ha dicho. Eso fue una expresión que comentó aquí el propio señor Madroñal la semana pasada, ¿no? Y que yo digo mucho. Bueno, las personas que me conocen saben que la utilizo bastante, y es que cada hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, ¿no? Y bueno, él es el que ha dicho que allí se montó un tanatorio y se desmontó un crematorio y que se desmontó por las noches y que había utilizado fotos de medios, que no sé qué. Bueno, pues al parecer la foto que él utiliza no era de medios, sino que era propia, y por tanto lo que hemos dicho desde el principio, que se han utilizado fotografías falsas para, en este caso, encausar o intentar encausar a unas personas e intentar hacer daño político, no solo político, también personal, a unas personas, y es lo que siempre hemos dicho que no se debería hacer nunca y que a mí personalmente pues me produce pena, que es lo que me produce, ¿no? Lo comentaba la promotora, precisamente, bueno, pues es la que requiere al portavoz municipal socialista que rectifique en esto, y si no señala irá a los tribunales. Un asunto que bueno, ya el juez archivó la causa. O sea, ¿cuál es el interés de volver de nuevo a este tema? Pues es algo que habría que preguntarle al señor Madroñal en este caso, porque la verdad es que, pero insisto, yo porque lo llevo diciendo desde el principio, que no entiendo que se tome por ahí o que se haya dirigido por ahí una denuncia. No la entiendo más que en intentar hacer un daño a unas personas, porque si tú obviamente utilizas medios que no se corresponden y lo utilizas para intentar demostrar algo, y además en una causa penal, intentando buscar cárcel para esas personas. La verdad es que yo creo que este asunto es bastante grave, desde mi punto de vista es un sinsentido, y lo he dicho muchas veces, me da hasta pena, ¿no? Porque al final, algo que él después dice en este programa, ¿no? Que todos somos de Mairena, que a él le han acusado, que a él le han dicho, oiga, incluso la semana pasada se refería a Ricardo Sánchez por haber editado, por haber publicado un tuit, ¿no? En el que le decía no sé qué o lo dejaba de decir. ¿Hay algo más grave que mentir con unas pruebas falsas para intentar meter a un tercero en la cárcel? ¿De verdad? ¿Hay algo peor que eso? En fin, yo esa es la reflexión que me hago, es la que me he hecho desde el principio, y por tanto para nosotros es un paso más. Yo personalmente en este caso no he iniciado aún ningún tipo de acciones porque entiendo que tengo que esperar todavía. Ellos han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que espero, deseo y creo
que va a ser en la misma línea que ya se pronunció el Tribunal de Primera Instancia, y cuando toque, pues entonces, pues por supuesto también actuaremos en la medida que creamos necesario o que estimemos oportuno. Señalaba ese comentario de Ricardo Sánchez. ¿Cómo valora entonces esa publicación? Bueno, yo es que no tengo que valorar las opiniones personales de alguien. Yo simplemente lo único que digo es que esa persona es a la que se ha acusado falsamente. Esa persona también se le ha acusado, ¿eh? Esa persona es una persona que se levanta como persona, también como delegado del gobierno, por supuesto, pero que tiene su parte muy personal, muy íntima, y que él sabrá lo que está pasando. Yo puedo hablar de lo que estoy pasando yo, y después de la forma de ser que somos cada uno, ¿no? Pero yo voy a enjuiciar algún tipo de acción que haya hecho un tercero, en este caso Ricardo Sánchez, cuando ha soportado lo que ha tenido que soportar. La verdad es que no creo que sea ni justo ni oportuno. Y de verdad que es que pienso, insisto, para mí lo que me produce muy personalmente y sinceramente es pena. Seguiremos pues pendientes también de este asunto, de cómo avanza, sobre todo después de, como comenta la promotora, ¿no? Requerir precisamente esa rectificación por parte del portavoz municipal socialista. Otros asuntos que también se trataron en el espacio político de la tribuna con el Partido Socialista fue precisamente pues esa pérdida que dicen los socialistas de 2,5 millones de la EDUSI, 5 millones que concedía el Gobierno de España, y que según los socialistas pues se ha perdido esos 2,5 millones, y cuando pues decía que era algo muy preocupante lo que se dijo por su parte en el espacio político de la tribuna, de que no se ha perdido nada. Pero es que sigo diciendo que no se ha perdido nada. Es que lo primero que este señor dijo en este programa es que el gobierno de España nos había dado, ¿perdone? Mairena del Alcor se ha ganado una posibilidad de financiación de 5 millones de euros, una ruta de financiación de 5 millones de euros. Eso para empezar. Aquí no han dado nada, aquí se ha ganado, en concurrencia competitiva con muchísimos municipios. Pregunten en otros municipios si tienen esos 5 millones, si han tenido posibilidad de esos 5 millones de euros. Nosotros sí, esos 5 en aquel momento, ahora actualmente otros 9, ¿de acuerdo? Pero es que después él saca unos números, dice que tiene unos certificados del tesorero, que 2,5 millones de ingresos, pero ya se le dijo, mire usted coja las SPB, las solicitudes de pago al beneficiario que tiene el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, sume usted las cantidades que hemos liquidado y que hemos pedido que nos financie, y de esa parte, de momento lo que hay ingresado es esto, el certificado del tesorero que él tiene, pues difiere del que hay a día de hoy en 1,5 millones. Ya son 4 millones de euros lo que está justificado y que está ingresado por parte del Ayuntamiento de Mairena del Alcor. Entonces, nuevamente el señor Madroñal, no atendiendo, no preguntando, no queriendo solicitar información a este equipo de gobierno, pues lo único que hace al final, y me va a perdonar que se lo diga, pero es una opinión muy personal, pero al final lo que vuelve a hacer es el ridículo. Porque, oiga, usted ha dicho 2,5 millones, es lo único que tenemos, y resulta que a día de hoy hay 4. Pero aún veremos. Pero es que vuelvo a insistir, ¿ustedes piensan que si nosotros nos dedicáramos a solicitar subvenciones y no ejecutáramos, después cuando solicitásemos la siguiente, nos iba el Ministerio a volver a dar la subvención? Nos ha dado 9, hemos ganado 9. Otra vez en concurrencia competitiva con muchísimos municipios. Y vamos a seguir ejecutando y vamos a seguir haciendo obras. Pero es que eso hablamos de EDUSI y hablamos de fondos europeos, pero es que podríamos hablar de mucho más. Es que Masesa ha invertido el año pasado en Mairena del Alcor 2 millones de euros y está previsto en este año 2,5 millones. Miren ustedes cuando se han hecho esas inversiones en Mairena. ¿Eso no es gestión de este equipo de gobierno? ¿Eso es el desastre de este equipo de gobierno? Miren, ¿y por qué tenemos justificado solamente 4 millones de euros? Un poco más. Estamos pendientes de que nos digan a dónde va a llegar la liquidación. Porque tenemos que tener en cuenta que Mairena del Alcor empezó un año después que el resto de estrategias. Pudo empezar su marco. ¿Por qué? Porque el Ministerio, cuando resolvió, tardó un año más en resolver esta. Resolvió en 3 partes.
las que los cogieron en la primera o en la segunda tuvieron 1 o 2 años más que Mairena del Alcor de tiempo. Se le dijo al Ministerio, oiga, lo están ustedes haciendo mal, están ustedes haciendo, han puesto en la base unas condiciones que va a ser muy complicado que se cumplan. El Ministerio nos dijo, no se preocupen, vamos a ampliar, vamos a seguir en esa senda. Por eso siempre le he dicho que lo importante es tener un proyecto, un modelo de ciudad, donde tú te puedas presentar a las distintas subvenciones y el ente que sea que comparta ese modelo sea el que te dote después de senda financiera. No da igual dónde venga, nos da igual cómo venga. Nosotros lo que queremos es el final, la foto final. Mire usted, un ejemplo que a él se le olvidó aquí de decir, ¿no? Dijo algunos ejemplos de desastres, de obras que podremos analizar todas, ¿eh? Pero se le olvidó hacer una referencia, por ejemplo, a la obra de la plaza. Esa obra que él estaba totalmente en contra, que era un desastre, una plaza fría, una plaza sin alma, una plaza... Y que vas cualquier fin de semana y te encuentras a 1000 personas en la plaza. Desde los más pequeños disfrutando hasta los mayores disfrutando. Pero es que además resulta que hemos tenido los frentes de borrascas más violentos que ha habido en la historia de nuestro municipio y los que menos daños han causado. Porque hemos sido previsores para hacer esas obras que hacían falta y que él dijo que no se hicieran. ¿Que dónde íbamos gastando esos dinerales en Mairena que van a pagar los maireneros? ¿Sabe usted cuánto han pagado los maireneros de la obra de la plaza? ¿Se lo digo? El señor Mauri tiene los datos más frescos, pero 100.000 euros sobre una obra de 1.300.000. Y eso es un desastre de gestión, según el señor Madroñal. Un escándalo político. Mira, un escándalo político es que usted diga que esto es un desastre cuando los datos están ahí y la gestión está ahí. Después nos vino diciendo que él había estado 6 tardes reunido y que sabía, bueno, ya dice que se había reunido con el que más sabía, supongo que él será el segundo que sabe, ¿no? A mí me recuerda esto una anécdota que me cuenta muchas veces mi amigo Javi Rojas, actual delegado de deportes, ¿no? Me hace muchas veces referencia porque él siempre cuenta muchas veces, ¿no?, que un entrenador español que había, ¿no?, un histórico español, ¿no?, Javier Clemente, decía que cuando le preguntaban a los periodistas, ¿no?, sobre qué miraban, no miraban sus entrenamientos, decía que las vacas de Lezama llevan toda la vida mirando los campos de fútbol y ninguna tiene táctica deportiva. Pero es que yo le puedo contar otra personal. Yo me he juntado siempre desde pequeñito, desde prácticamente que nací, con una familia de cantadores de Mairena, con los Castulos, porque eran vecinos míos, amigos míos, y estaba siempre en su casa, ellos en la mía. Yo no sé abrir la boca. Ellos son 2 maravillosos cantadores, los 2. ¿Y cuántas tardes habré hecho yo con ellos? Echar tardes no quiere decir que se sepa de esto, hombre. Y usted no me puede a mí venir con ejemplos de otra persona que ha ejecutado otras EDUSI, que supongo que quién es, ¿eh?, que no es que estemos descubriendo, que supongo quién es, y que precisamente en el presupuesto de este año de la Diputación de Sevilla vienen unas líneas referidas a las EDUSI. Quiere decir que todavía están financiando obras que deberían de estar terminadas y ejecutadas. ¿Dónde se han ido las obras? Si usted tiene capacidad financiera infinita, pues entonces a lo mejor ya veremos. ¿Pero dónde se han ido esas obras? ¿Eso es una buena gestión? Hay que analizar cada punto y hay que ser mucho, mucho más serio cuando se habla de las situaciones que afectan a en este caso, Mairena del Alcor. Sí es verdad que por lo menos hemos evolucionado algo, hemos avanzado algo, ¿eh? Por lo menos ya no nos dicen corruptos, no nos dicen que buscamos el daño, que no nos importa la salud de los maireneros, se dejan caer historias que estamos cobrando, que no cobrando, de a ver de dónde cobramos. Por lo menos ya no nos dicen eso, nos dicen que somos malos gestores. Bueno, para la buena o mala gestión, con los datos se refutan. Los otros, pues, estamos viendo, ¿no? Tiene que venir un juez, tienes que indicar, tiene que decir, y después pues vendrán responsabilidades que serán las que cada uno tenga que asumir, ¿no? Entonces, los datos que ellos señalan que tienen por parte del propio ayuntamiento, firmado por usted, esos datos... Yo lo que le firmo es una solicitud de datos a él, al tesorero, pero él nos ha pedido qué solicitudes le hemos hecho al ministerio. Oiga, a él le han dicho, no, mire, a tal fecha tienen que estar todos los ingresos hechos. Si ha habido 3, 4 tesoreros desde que se empezó. Si no aclaramos el tema de contabilidad, que se lo dice el interventor y se lo dice el tesorero, que no es una gestión de este equipo de gobierno, que no lo hacen los concejales, que lo hacen los técnicos municipales. Si las cuentas tienen que ser exclusivas y estaban en unas y en otras. Pero se le ha dicho que las SPV van por 4 millones y algo.
solicitud de pago al beneficiario, que es lo que toma el Ministerio como referencia, cuando nos diga que no las acepta, entonces, mientras que nos diga que las acepta, el señor tiene que estar. Y si lo pedimos y nos dicen que lo han pagado en tal fecha, tal cuenta, mire usted, esta semana llega el nuevo tesorero y ha encontrado, ya le digo, el certificado de hoy, 4 millones de euros. Y aún creemos que puede ir un poquito más. Luego, ¿de verdad? Es que es muy fácil venir, criticar, decir, solicitar, decir que la información me la tienen que pasar en 5 días porque si no... Lo que hay que intentar es estar un poco más en las situaciones, intentar comprender un poco más las situaciones, preguntar, informarse, tener interés en esa información, intentar comprender, ser un poco empático incluso, ¿no?, con los técnicos, con los cargos políticos. Yo lo intento con la oposición, por mucho que ellos digan que no lo hago. Yo lo intento. Y después, si se tiene cualquier duda o se necesita cualquier documento, pues claro que sí, fiscalizar. Si eso es bueno para Mairena, que se nos fiscalice, claro que sí. Pero oiga, no haga usted una interpretación unilateral, sesgada, a lo que yo diga es la realidad, es la verdad, porque después le pueden pasar situaciones como a la que le están pasando. También señalaban que consideran que es una auténtica burrada lo que este ayuntamiento, dicen los socialistas, se ha perdido solamente en esta legislatura. Bueno, podemos hacer un monográfico quizás de subvenciones y de conseguir fondos para Mairena del Alcor en los últimos años y de ahí pues podría salir un tema muy interesante que yo invito a esta casa siquiera que lo hagamos sin ningún tipo de problema, porque la verdad es que puede ser muy interesante, porque quizás sea el principal hito o la principal motivación o diferenciación que hace que Mairena esté como está ahora mismo y que esté como vaya a estar dentro de unos meses con la cantidad de obras que vamos a iniciar. Pero en cualquier caso, un poco por apuntillar lo que comentó el señor alcalde, que ha explicado pues muy bien todo el proceso de la EDUSI y el punto en el que estamos. Lo hemos explicado un montón de veces y la verdad es que parece que no conseguimos que se explique lo suficientemente fácil como para que se entienda y se pueda asimilar, y voy a intentar hacer una última vez a ver si así conseguimos que, bueno, al menos este debate, que entendemos que es un debate ya pasado porque tenemos cosas mucho más importantes a las que se tendrán en el futuro, pues se pueda cerrar. La EDUSI, como decía el señor alcalde, pues Mairena del Alcor consiguió entrar en tercera convocatoria, un hito histórico en aquel momento, nunca jamás Mairena del Alcor había participado en fondos europeos. Participar en fondos FEDER requiere una capacidad de gestión importante y los que están dentro de la casa lo saben, y la evolución que el Ayuntamiento de Mairena del Alcor ha tenido en los últimos años, eso lo puede hablar con cualquier técnico municipal para darse cuenta del pulmón que hay que tener para poder estar en esta liga. Esto es una liga diferente, esto ya es pasar de un tipo de municipio a otro tipo de municipio, y esto es lo que Mairena del Alcor llevaba preparando mucho tiempo, ha conseguido, y ahora la verdad es que parece que va bien porque se mantiene, ¿vale? Entonces, como decía, nosotros en la EDUSI entramos en tercera convocatoria, lo que hacía que tuviéramos menos tiempo para ejecutar pues todas las inversiones que iban previstas en la misma, y lo que en este caso el Ministerio nos aportaba era la posibilidad, no 5 millones, sino la posibilidad de recuperar 5 millones de las inversiones que realizases en los siguientes años. Y digo la posibilidad de recuperar los 5 millones de las inversiones que realizase en los siguientes años porque esto no es una subvención al uso, lo hemos explicado un montón de veces. Esto es un plan estratégico, esto es una serie de objetivos generales, una serie de hitos generales que luego se materializan en contratos concretos que luego pueden ser solicitados su financiación y revertido parte de ese importe al ayuntamiento, ¿vale? En ese sentido, en ese contexto, pues el Ayuntamiento de Mairena del Alcor en el año 2019 pues comienza a trabajar con esta estrategia, comienza a trabajar de esta forma. Como digo, un cambio de concepto incluso en la forma de proceder de la propia administración, un cambio de concepto incluso en la forma de trabajar de los propios funcionarios, que había que adaptarlos a esta nueva realidad, y comenzamos a trabajar con un objetivo muy ambicioso. Evidentemente siempre el objetivo es ambicioso, era de intentar recuperar el importe completo o el máximo posible a la finalización del plazo de ejecución. Y en ese camino pues intentar traer para Mairena o ejecutar en Mairena proyectos que fueran de interés general y que pudieran ir dando pasos hacia esa mejora continua, hacia ese objetivo final que tenemos como proyecto para nuestro municipio. No olvidemos además que el contexto en el que Mairena del Alcor empieza a trabajar en este sentido es un contexto en el que viene un COVID, en el que viene una subida brutal de precios, en el que viene una guerra de Ucrania, en el que viene una serie de circunstancias que no dependen del ayuntamiento, que complican o complejizan todavía más esta ejecución durante estos años. Esto es una cosa que no le ha pasado a Mairena, le ha pasado a todos los municipios, y no hay más que coger los datos de la ejecución de las EDUSI de los municipios del entorno para darnos cuenta de que Mairena del Alcor, después de todo lo mal que se supone que lo hacemos, pues estamos dentro de los que mejor ejecución hemos llegado a tener. Con este objetivo, como digo, nos ponemos a trabajar.
y se van pues haciendo distintos contratos, pidiendo distintas solicitudes de financiación al Ministerio, las cuales pues nos van autorizando parte de reversión de ese pago, y el certificado que hace alusión el señor Madroñal pues es en un momento concreto, con la información que en ese momento concreto tiene ese tesorero, esa es la que se le remite. A partir de ahí, evidentemente, la vida sigue, Mairena del Alcor, seguimos trabajando y las cosas pues siguen avanzando, y a día de hoy la realidad pues es diferente a esa que tiene el señor Madroñal. Como decía el señor alcalde, de esos 5 millones de euros que potencialmente podían llegar a Mairena, a día de hoy las cuentas bancarias tenemos ya cercano a los 4, es decir, que no vamos tan mal como el señor Madroñal intenta dejar caer. Además, quizás hay que intentar bajar estos terrenos y objetivizarlos. Para no haber hecho nada y para lo mal que ha ido la EDUSI, Mairena del Alcor cuenta con un GIS municipal, con un sistema nuevo de gestión de turno en el OAC, con un plan de cámaras redactado y sus cámaras ejecutadas, con un plan de Smart City, con la modificación completa, puesto boca abajo al completo la gestión municipal a través de un nuevo gestor de expedientes, que ha sido una revolución dentro del ayuntamiento, la modificación incluso de toda la parte financiera de contenido de intervención con un nuevo sistema mucho más moderno que intentamos traer para esto precisamente, para estar preparados para poder seguir gestionando cada vez más fondos con los mismos recursos. Como te decía, la instalación de las cámaras, un software de control del servicio de recogida de limpieza de basura, la redacción del plan de movilidad urbana sostenible, la remodelación completa de Residencia del Castillo de Luna, estudio energético de todos los edificios municipales, la climatización completa de la Villa del Conocimiento de las Artes, inversión de casi 200.000 euros en climatización, la eficiencia energética y fotovoltaica del ayuntamiento, la eficiencia energética y fotovoltaica del pabellón y del polideportivo, el centro de interpretación de los festivales flamencos y de la feria, no olvidemos la remodelación de la Casa Palacio de los Duques de Arco, la plaza de Antonio Mairena, a la que ha hecho referencia el señor alcalde, el camino de Zapata, su remodelación completa, el centro de formación, casi al 100%, su remodelación, su construcción, un plan director de comercio, la remodelación de la plaza de Abasto. Pues esto son realidades, y todo esto lo ha pagado EDUSI. Lo ha pagado esa bolsa mágica de la que el señor Madroñal se reía en el año 2019 diciendo que esto iba a ser como mínimo el payaso de la tele y que nosotros íbamos aquí a jugar a un juego de niños. Esto lo ha pagado todo la EDUSI. Y todo esto le ha costado a Mairena, en total, todo esto que está aquí, en total, le ha costado a Mairena no llega a los 300.000 euros de recursos propios. Todo lo demás nos lo ha dado el Ministerio a través de las distintas solicitudes de pago y financiación, como decía el señor alcalde, y a través de las peticiones que se han ido haciendo conforme hemos ido ejecutando. De ese centro, de interpretación del Festival de Cante y de la Feria, los socialistas denunciaban aquí que está cerrado a cal y canto y que se ha invertido cientos de miles de euros en este centro. Bueno, cientos de miles de euros se ha invertido lo que costó en su momento, en torno a 150.000 euros. O sea, es la inversión que se ha hecho en el Centro Festival Flamenco de la Feria y que tiene su actividad, pues como tiene su actividad el resto del núcleo patrimonial, en las fechas concretas en las que lo tiene y con las actividades concretas que se organizan. Esa es la realidad. O sea, eso, en cualquier caso, lo que estaba comentando. Todo esto, como digo, es inversión que viene por parte de los fondos europeos. ¿Se nos puede achacar una cosa? Sí, que no fuimos capaces de iniciar las obras del Centro Social Asistencial, del complejo social inclusivo. No fuimos capaces. Eso sí es cierto. Y lo hemos explicado por activa y por pasiva. Hemos hablado de ese tema largo y tendido todas las veces que ha hecho falta, pero a quien no quiere entender es difícil explicarle las cosas. Ya se ha empezado. O sea, ya está hecha la demolición y hoy en la comisión informativa que hemos tenido esta mañana se ha aprobado el proyecto para que vaya a pleno y su aprobación sea plenaria porque es un proyecto de 4 millones. Y digo lo de los 4 millones porque no olvidemos esto. Iniciamos en el año 2018-19 esta estrategia con una firme intención, la de hacer ese complejo, pero con una inversión de 1.500.000. Hoy, Mairena del Alcor licita el mismo proyecto por 4 millones de euros. Esta es la realidad. Esta es la realidad del mercado, esta es la realidad de la administración, esta es la realidad del mundo que nos está tocando vivir. ¿Y qué es lo que ha hecho Mairena del Alcor? Lejos de agachar la cabeza y decir esto no sale, se ha arremangado, se ha puesto a buscar fondos y ha conseguido traer otros 10 millones de euros a Mairena de fondos europeos, de los cuales 4 destinaremos al complejo social inclusivo, que iniciaremos las obras lo más pronto posible. Y como decía también el señor alcalde, ¿usted cree de verdad que si tan mal lo hemos hecho en los fondos europeos anteriores, cuando esto competimos en concurrencia competitiva contra toda España, contra todos los municipios de España, le van a dar financiación a Mairena del Alcor de los pocos municipios que le han dado y no se la van a dar al resto? Si nos la dan será por algo, será porque el Ministerio ve capacidad de gestión, que quizás sea lo que nos critican, capacidad económica para poder afrontar estos proyectos, porque no olvidemos que Mairena del Alcor adelanta el dinero de todo esto para que luego nos lo puedan pagar en parte por parte del Ministerio y capacidad de poder ejecutar, por eso nos han dado 10 millones. Como decía, hoy hemos aprobado, hemos aprobado en la Junta, en la Comisión Informativa, el proyecto para que vaya a pleno para su aprobación y las obras se iniciarán en el menor tiempo posible. Pero es que además, si nos ponemos a hablar de inversiones en Mairena del Alcor,
podemos, como decía, podemos hacer un resumen y podemos hablar de que Mairena del Alcor en los últimos 4 años y medio, ha invertido más de 35 millones de euros en obras directas, en inversiones directas en nuestro municipio, y de los cuales sorprendería poder ver la cantidad de recursos que han salido de las arcas municipales. No llega a un 10%. O sea, Mairena del Alcor ha sido capaz de gestionar 35 millones de euros de recursos de distintas administraciones, costándole al bolsillo de los mairenos 3,5 millones. Que me diga alguien si eso es buena gestión o es mala gestión. ¿Que se puede mejorar? Siempre, por eso estamos aquí. Porque queremos seguir mejorando cada día, porque queremos seguir intentando que esta sea la senda por la que Mairena tiene que estar, porque Mairena del Alcor, para poder tener el ritmo inversor que tiene actualmente, tiene que estar en estas cosas. Y tiene que conseguir fondos europeos, tiene que conseguir fondos de diputación, tiene que conseguir que Masesa confíe en Mairena para que cada vez vengan más fondos por parte de la empresa pública de agua, y tiene que conseguir estar donde haya fondos que se puedan captar. Esa es la estrategia, ese es el objetivo. Más allá de que evidentemente haya momentos puntuales, haya problemas puntuales que hagan que ciertas cosas que estaban previstas en un momento puntual pues se tengan que trasladar porque las circunstancias así lo demanden. Pero el objetivo es ese, el objetivo es trabajar e intentar pues que todos estos recursos reviertan en Mairena del Alcor. Además, ya comentaba también el señor alcalde, comentaba el señor Madroñal que había estado 6 tardes reunido con el mayor experto en fondos europeos. Yo llevo 5 años intentando enterarme de qué va esto de los fondos europeos, intentando aprender algo de los fondos europeos. Con toda persona que tiene algo que aportar a Mairena he intentado sentarme, y desde aquí pues le tiro el guante, por supuesto, para que si ese es el mayor experto y está por aquí cerca, 5 años hemos perdido para no sentarlo en la mesa. O sea, cuando quiera que se siente en la mesa con nosotros, que seguro que tiene algo muy bueno que aportar, y de ahí pues saldrá que Mairena del Alcor pues gestionará todavía mejor estos fondos europeos. Para ir avanzando en otros asuntos, tuvimos hace unos días la visita del subdelegado del Gobierno, de Francisco Toscano, aquí en Mairena del Alcor, que presidió junto con usted, alcalde, esa Junta Local de Seguridad, tanto bueno pues el traslado que tuvimos del Santísimo Cristo de la Cárcel, hoy esta noche que también volveremos a disfrutar de su salida procesional, además también pues de los preparativos de cara a la Semana Santa y la Feria de Abril. Sí, bueno, fue una Junta Local de Seguridad y a ver cómo lo podemos contar, ¿no? La relación, en este caso personal, entre el subdelegado del Gobierno y el alcalde de Mairena, o sea yo, en los últimos años, en los últimos tiempos, ¿no? Pues habíamos tenido alguna pequeña fricción por alguna petición o alguna solicitud no bien atendida. Entendía una parte, la otra parte decía que sí, en fin. Y yo creo que la mejor forma de resolver estas situaciones pues al final es hablando entre las personas, teniendo comunicación y aclarando las cuestiones, ¿no? Y por tanto fue lo que le... Por tanto el subdelegado dijo que quería asistir a esta Junta Local de Seguridad porque quería departir conmigo, quería hablar de otros asuntos también conmigo y que aprovechar así la visita, ¿no? Yo se lo agradecí y se lo agradezco y se lo agradecí entonces y se lo vuelvo a agradecer públicamente. Y bueno, en esa reunión lo que venimos más o menos, lo que más importa en este caso a los maireneros y maireneras, yo creo que es que en nuestra feria, en nuestra fiesta maseñera, ¿no? Vamos a tener los mismos niveles de seguridad que hemos mantenido en los últimos años, con la unidad de la USECI, la unidad de servicio a los ciudadanos y la unidad de a caballo, que yo creo que eso es fundamental para la seguridad en Mairena del Alcor y que la feria transcurra de la mejor forma posible. Y después esa coordinación que tiene que haber entre Guardia Civil y, por supuesto, Policía Local y Protección Civil, que son fundamentales también para todas estas acciones, ¿no? Todas estas actuaciones. También hablamos, por supuesto, de la Semana Santa. Obviamente el movimiento en seguridad es menor en Semana Santa que en feria. Es menor por varios motivos, ¿no? El primero y fundamental porque la Semana Santa es la misma en todos los municipios, mientras que la feria es exclusiva de nuestra localidad, ¿no? Y bueno, pero aprovechamos para hablar de ello. Y también, bueno, pues se mostraron unos datos por parte del subdelegado en el que indicó, bueno, pues la situación de los delitos, ¿no? El porcentaje de delitos que había habido en el último año y resaltaba la reducción de esos delitos, ¿no? Agradecía, tanto él como los propios mandos de Guardia Civil que intervinieron, ¿no? Agradecían el trabajo, la labor realizada por parte del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, muy especialmente, y también creo que es de justicia reconocerlo, a los servicios sociales municipales, a las técnicas que estando en los últimos años en nuestra localidad, pues daba sus frutos, y esa coordinación entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en este caso, la Policía Local,
pues también se venía recogido en esos datos y que era un motivo de alegría por parte de todo el mundo, ¿no? Porque aquí lo que hay es coordinación por parte de todos para que eso funcione de la mejor forma posible, ¿no? También es de extrañar que también se nos criticó eso, de que también se dijo que no, que Mairena es un municipio, pero oiga, que esta vez que no lo hemos dicho nosotros, que no ha sido el equipo de gobierno el que ha dicho absolutamente nada, que quien lo ha dicho es el subdelegado del gobierno, que es el responsable del Estado, el responsable de la seguridad del Estado en la provincia de Sevilla, y es el que ha dicho que Mairena, el porcentaje de delincuencia en nuestra localidad es la mitad del de la provincia. Del señor Madroñal, pues el señor subdelegado miente. Mire usted, si quien tiene los datos es el que ha dicho datos que no son y los datos correctos son los que usted tiene, pues me parece perfecto, siga usted con ellos. Me van a permitir que institucionalmente al menos respete los datos del subdelegado del gobierno. Insisto, el responsable del gobierno de España en la provincia de Sevilla. Por tanto, nosotros lo único que hicimos fue trasladar esos datos, unas declaraciones que él mismo hizo a Canal 12, en este caso, las hizo él públicamente a Canal 12, y por tanto, de verdad, es una polémica que no entiendo su generación, porque vuelvo a insistir, son datos del propio subdelegado del gobierno, no del ayuntamiento. Pero bueno, cada uno es cada uno, y en fin. Un dispositivo de seguridad que entiendo sigue en la misma línea que en años anteriores. No sé si se ha puesto el foco con respecto a otros años en algún punto concreto para mantener la seguridad. Bueno, siempre lo que se hace es, claro, se hace una previsión y se hace después una reunión técnica, en este caso lo hacen los propios Guardia Civil, Policía Local, sobre el resultado, ¿no? de un análisis, ¿no? sobre cómo se ha llevado la feria, ¿no? Y es cierto que algunos años pues hay algunas cuestiones que nos han llamado la atención y que se ha participado, incluso la unidad escrita de la Policía Nacional, Servicio de la Junta de Andalucía, también ha participado en ello, ¿no? Por algunos tipos de delitos que se estaban viendo en nuestra localidad y que en años posteriores pues no se han producido, ¿no? Así para que lo entienda la gente, ¿no? Pues era el uso de algunas botellitas por parte de jóvenes, ¿no? Es una botellita que tiene un tipo de gas, ¿no? Que se usa como sustitutivo, como una especie de droga, ¿no? Y que un año, creo que fue en el 2024, pues hubo un repunte importante en nuestra localidad y que gracias a esa intervención, a esa coordinación, pues se evitó en esa propia feria y después las siguientes, ¿no? Es cierto que a priori es un poco complicado de valorar o de prever cómo se va a dar todo, pero es cierto que cuanto más coordinación haya y más implicación haya por parte de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues mucho mejor, ¿no? Y en este caso Mairena del Alcor, pues nos alegramos de que eso sea así. También el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, señalaba pues una buena noticia y era esos 2,5 millones que destina el Gobierno de España para pues poder destinarlo, como decimos, a esa empresa mairenera, a Plusvitex, para seguir investigando en ese fármaco contra el cáncer de pulmón. También buenas noticias que llegan en este caso a la localidad. Sí, bueno, son varias noticias por varios motivos, ¿no? El primero fundamental es por el hecho en sí, ¿no? Ojalá y eso fuera un día una realidad y la enfermedad fuera algo del pasado, ¿no? ¿Quién no hemos tenido en nuestra familia, nuestros familiares, ¿no? Una persona que la ha pasado, que la está pasando o que la va a pasar en el futuro, ¿no? Por desgracia. Entonces, cuanto antes se erradique esa enfermedad de nuestra sociedad, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero para nosotros yo creo que lo importante aquí, el motivo de orgullo, creo, de Mairena del Alcor es porque un proyecto que surgió de Impúlsame, de esa aceleradora de empresas, que tampoco otros creen en ella, y que sin embargo, bueno, pues ahí vemos, ¿no? Donde de una empresa, de una población de los Alcores, de Mairena del Alcor, pues resulta que ha sido beneficiada por parte del Gobierno de España porque su proyecto no solo es bueno, sino que es creíble, tiene visos de consecución y por tanto entre todos tenemos que aportar por él, ¿no? Y yo creo que eso debe de ser un motivo de orgullo para Mairena del Alcor, para mí como alcalde. Para seguir contra esta enfermedad, otros asuntos son, bueno, pues esa presentación que se le hizo a los vecinos de ese proyecto técnico para la reurbanización de la avenida de Lepanto y su entorno. ¿Cómo acogieron los vecinos este proyecto?
Bueno, pues como decía antes, seguimos trabajando, ya estamos trabajando en esta segunda fase de fondos europeos con distintos proyectos de obra, y uno de ellos pues será esta remodelación de la Avenida de Lepanto, que es un proyecto que llevamos tiempo intentando madurar, pues intentamos tiempo llevando a encajar, y que requería de una gran inversión como esta para poder hacerlo y no hacer parches ni hacer cosas que después no fueran un resultado adecuado como se pretende. Intentamos, pues eso, hemos redactado un preproyecto para intentar presentarse a los vecinos, y la verdad es que, bueno, la aceptación, creo que la sensación, al menos mía en esa reunión, es que la sensación es que, bueno, que la gente está conforme con el proyecto y que es un proyecto que va a dar soluciones a la zona. Se buscaban 2 o 3 premisas claras y creo que las conseguimos con el proyecto. La primera de ellas es entender de destino y no un tráfico de cruce, que es muy importante porque son calles estrechas y al final, pues, calles estrechas con tráfico generan normalmente problemas. Un segundo hito importante, que era el de mejorar la movilidad de la zona, en este caso con la entrada y salida de calle industrial, una conexión desde calle industrial con la avenida de Lepanto y desde avenida de Lepanto con calle industrial, y a su vez esto nos permite una conexión directa entre avenida de Lepanto con la avenida de La Trocha. Creo que eso también lo conseguimos. Y un tercer hito, que era el de mejorar lo que es la accesibilidad y el itinerario peatonal en toda la zona. Recordemos que en la fachada del almacén de Porres, pues ahí desde siempre hay una limitación en cuanto a la movilidad peatonal. En este caso, pues intentamos ser muy cuidadosos con todo lo que es la movilidad peatonal en esta zona, y se proyectan, pues, acerados muy amplios, se proyectan varios pasos de cebra para cruzar de un lado a otro, teniendo en cuenta además que es una zona muy frecuentada por todos los estudiantes que vienen del instituto todos los días, lo vemos cualquiera que pasamos por allí a las 3 de la tarde. Y, como digo, intentando ser muy respetuoso con todo lo que es la accesibilidad y, digamos, el ganar espacio peatonal en esa zona que ahí aparece. Un cuarto hito, que es el de optimizar el número de plazas de aparcamiento. Aprovechamos el ensanche que, gracias a Dios, nos permite esa avenida para intentar que la merma de aparcamiento sea nula o la mínima posible, teniendo en cuenta que en otras actuaciones pues no se está consiguiendo por la aplicación de la normativa. En este caso, pues tenemos la ventaja de que se va a poder conseguir también el limitar la merma de aparcamiento. Y un último hito, y esto es noticia de los últimos días, pues que también es la sustitución de todo lo que son las redes de abastecimiento y saneamiento, en este caso en colaboración con Emasesa. Emasesa, lo hemos dicho antes, nos está acompañando en este sentido bastante bien durante esta legislatura. Es otra administración, empresa pública, llámala como quiera, que también, pues, entiende el proyecto de Mairena del Alcor y también entiende la necesidad de acompañar al ayuntamiento para que esto salga adelante, y también, pues, en la medida de Lepanto, pues, se llevará a cabo esa sustitución de redes. Creo que con esto cerrando un poco el círculo de las necesidades que tiene la zona, la movilidad tanto peatonal como del tráfico rodado, la protección, entendiéndolo como tráfico de destino de las calles Gordal y Manzanilla, el intentar optimizar el número de aparcamientos y el cambio de redes. ¿Cuándo se va a comenzar con este proyecto? Pues estamos trabajando en cerrar lo que es el proyecto técnico. Esto al final es un ayuntamiento, y aunque el señor Madroñal diga no lo ha hecho mañana, le digo que vamos a tardar varios meses, pero la intención es que antes de final de año podamos empezar las obras. La intención es antes de final de año empezar las obras, entre otras cosas porque, como digo, es un proyecto que está dentro de nuestro PAI, de nuestra nueva subvención europea, y este PAI, pues, tenemos marcado una serie de hitos de senda financiera, una serie de objetivos de gasto de crédito a final de año y para el año que viene, y dentro de ese objetivo, pues, hemos incluido parte de esta obra para que se pueda ejecutar este año. Dependemos, como decía, un poco del avance de Emasesa, dependemos un poco de los procedimientos administrativos de tramitación administrativa, pero la intención es que antes de final de año podamos empezar. Hablábamos antes de la seguridad en cuanto a Semana Santa y feria, pero sí que, bueno, todavía quedan unas semanas, pero ya se presentó ese cartel anunciador de la Feria de Abril 2026, obra de Pedro Rojas, un cartel que, bueno, tiene como protagonista ese niño, haciendo referencia a ese niño que aún llevamos dentro y que, bueno, pues sale, ¿no?, cada vez que vamos al recinto ferial a disfrutar de otro año más de la Feria de Mairena, ¿no? Sí, bueno, a mí el cartel es que me parece que es una apreciación, una maravilla, y al final, cuando tú ves un cartel, pues te quedas con lo primero que te dice, ¿no? Y tú lo has expresado perfectamente, ¿no? A mí lo que me recuerda es ese niño que todos fuimos, que todos disfrutamos de nuestra feria, y que al final volvemos a ser cada abril, ¿no?, cuando llega esta fiesta tan especial para todos los maireneros y maireneras. Y bueno, para mí el cartel es una preciosidad, y ya se lo dije a Pedro en su momento, en la presentación, y bueno, es una bendición, ¿no?, que haya tantos y tan buenos jóvenes en nuestro pueblo. Transmisión, y yo creo que bueno, que tenemos que aprovecharlo, y en esto, pues, el ayuntamiento debe también colaborar con ellos y también solicitarle y que participen
de todas estas fiestas y que ellos sean los que hagan nuestros carteles, ¿no? Bueno, ya como decimos, falta disfrutar de la Semana Santa, que esperemos, bueno, pues que el tiempo también nos respete en esa semana, pero bueno, como decimos, trabajando ya de cara a esta feria en cuanto a, bueno, pues todo lo que lleva el paseo de caballos y también esa comida, ese almuerzo de los mayores, es decir, diferentes iniciativas que se ponen en marcha de cara a poder disfrutar de una forma fructífera, ¿no?, de esta feria de nuevo. Claro, la cuestión es manteniendo el espíritu de nuestra fiesta. Tenemos que ir dando puntadas para que sea lo mejor posible, ¿no? Y al final es lo que se va haciendo, ¿no? Se van introduciendo algunas cuestiones con los caballistas, por supuesto contando con ellos, con los carruajes, cuando termina el año también hablamos con ellos para ver qué mejoras solicitarían para el año siguiente, con las incidencias que haya habido durante este año. Intentamos entre todos, por supuesto, lo que ellos nos trasladan, también lo compartimos con la Guardia Civil y lo compartimos con Policía Local. No siempre se puede hacer todo lo que nos solicitan porque tiene que haber un equilibrio entre las distintas partes, pero bueno, yo creo que al final lo que buscamos todos los que participamos en esa fiesta, que somos todos los marineros y marineras, es que la feria pues sea ese punto de encuentro, ese punto donde todos al final vivamos de esa forma tan especial, que nosotros sabemos disfrutarla y que por tanto todas esas puntaditas, como decía, que se vayan dando, pues que vengan a mejorar y a poner más en valor nuestra propia fiesta. En pasadas programas con este grupo, con el Grupo Popular, hablábamos en una previa, ¿no?, de esa gala de los marineros del año, pero no pudimos hablar ya una vez celebrada, que fue el pasado 26 de febrero, como decimos, un reconocimiento a todas las personalidades de Mairena y en este caso también pues a entidades como son, bueno, pues las panaderías tradicionales o la librería Señorita Esquivel, que se llevaron ese reconocimiento. Una gala, bueno, pues especial, como decimos, emotiva, sobre todo contando con la participación de Javier Labandón con ese otorgamiento del título de hijo adoptivo y además, bueno, pues con la comparsa El Patriota. Bueno, yo creo que fue una gala muy especial. Fue muy especial por muchos motivos, ¿no? Por supuesto, por todos los galardonados en este caso, ¿no? Todas las personas a las que se le hace ese pequeño reconocimiento o ese gran reconocimiento, ¿no? Y que yo entiendo que seguro que habría muchas más personas que podrían aspirar al mismo, pero bueno, a los que se le da, yo creo que tienen la suficiente motivación para habérselo dado, ¿no? Y como te digo, fue algo muy especial porque se dieron una serie de connotaciones que la hicieron más especial aún. En este caso, bueno, pues coincidió que participó la comparsa, ¿no? Que nos emocionó con sus cantos, ¿no? También participó Javier Labandón, el arrebato en el cierre, ¿no? Cantándonos el himno. Yo creo que fue algo extraordinario lo que se hizo allí. Y bueno, pues yo creo que cada año lo que intentamos es mejorar, intentamos que las personas de Mairena del Alcor pues se sientan más identificados con estos galardones, con estos premios, y poco a poco creo que lo vamos consiguiendo. Yo creo que fue una gala muy emotiva, fue una gala donde hay personas que bueno, yo creo que es que ellos mismos en esos momentos hacen también una reflexión sobre su trayectoria, ¿no? Sobre su ciclo vital y su situación actual en el momento, ¿no?, en nuestra localidad, y yo creo que eso hace que afloren todos los sentimientos y que aflore todo tipo de sentimientos, básicamente, ¿no? Y fue muy emotivo ahora ya con el título, como él dice, ¿no? Lo vi hace poco después de esa gala y me dijo, eso ya tengo el título, ya no me puede decir nada. Yo creo que es muy emotivo, ¿no? Y que es bonito y que alguien que podía vivir en cualquier sitio del mundo pues elija vivir en Mairena del Alcor y compartirlo con nosotros. Yo creo que eso es bonito y que ya digo, fue algo muy emotivo. Y finalizamos este programa hablando ya pues de cara a esta salida del Santísimo Cristo de la Cárcel, que disfrutaremos en unos minutos aproximadamente, ya para las 10 de la noche, que comenzará esta salida procesional. Bueno, sensaciones desde aquí, de nuevo, por volver a disfrutar de este 18 de marzo, ¿no? Sí, bueno, la procesión del Santísimo Cristo de la Cárcel para los marineros tiene una significación muy especial, porque es prácticamente todo el pueblo el que sale a la calle, ¿no?, detrás de su Cristo.
pero también es sorprendente cómo cada vez más gente de toda la provincia de Sevilla se acerca a Mairena en este día a admirarlo y a expresar esa devoción que cada vez, insisto, cada vez más fuera de Mairena, pues le tiene cada vez más gente, ¿no? A mí es algo que me admira, lo tengo que decir, ¿no? Y además siempre recuerdo, ¿no?, la primera vez que participó el actual arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáenz, ¿no?, cuando vino precisamente a la procesión del Santísimo Cristo de la Cárcel. Cuando salimos, se vino para mí, ¿no?, muy serio, y me dijo: alcalde, la gente no da palmas, esto es pura devoción. Y estaba el hombre estaba admirado, ¿no?, de lo que allí se estaba produciendo y de cómo estaba. Y después, cuando fue y vio lo que eran los grillos, cómo participaban, cómo el hombre, que no lo había visto nunca, que lo conocía de oídas y que era la primera vez que venía, decía: bueno, esto es verdaderamente devoción de un pueblo por en este caso por su Cristo. Y bueno, yo creo que es muy bonito. Y yo, a título personal, pues para mí lo puedo compartir, ¿no? Yo he tenido la suerte de ir todos los 11, porque el 18 de hace ya muchos años voy representando, en este caso al Ayuntamiento, a la Corporación Municipal, pero siempre voy con mis hijos, ¿no? Y mi hijo, que ya es grandecito, que tiene 20 años, 21 los que va a cumplir, y me hizo mucha ilusión que el pasado día 11 pues me dijera: papá, ¿vas a ir esta noche con quién vas a ir a alumbrar? Y digo: contigo, ¿no? Y me dijo: pues sí, vamos los dos. Y eso, pues yo creo que a mí por lo menos me llena de emoción, y supongo que a todos los marineros y marineras también, ¿no? Es muy bonito esa devoción que pasa también de generación en generación, y que lo vemos y lo veremos seguramente pues reflejado esta noche con la salida del Santísimo Cristo de la Cárcel. Nosotros finalizamos aquí este espacio político de la tribuna. Muchísimas gracias a los dos por haber estado esta noche. Gracias a vosotros. Nosotros, como les decimos, les dejamos ahora con la salida procesional en directo del Santísimo Cristo de la Cárcel. Con este espacio político hacemos un pequeño parón. Volveremos después de la Feria de Abril de Mairena del Alcor y comenzaremos ronda con el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Hasta entonces, muy buenas noches.